Estos segundos de soledad que siempre son tan extraños, ¿no? Como estar con una misma. Buenas noches a quienes se están uniendo. Estamos esperando que Juan Manuel se nos una también. Muchos fueguitos de parte de Andrés. Tendría que haber preparado algo para conversar, ¿no? Antes de que ingresara Juan, porque es esto, ¿no? Como la incomodidad primera, pero bueno. Ahí está Juan. Hola, Hola, ¿cómo va? ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Bueno, yo vi recién cuando probábamos lo del vivo que vos estás tomando mate, ¿no? Sí, Yo me serví una copa de vino, así que estamos ahí. tranqui. Bueno, y es domingo la hora, la lluvia está como para eso. Bueno, saludamos también a quienes se están uniendo al vivo. Ahí Nicole pone manitos de saludos. Eh, Simplemente a modo de presentación, porque me parece que siempre está bien, Juan Manuel Manarino es periodista, comunicador y profesor también, ¿no? De la Universidad Nacional de La Plata. Sí, sí, soy docente de ahí de la cátedra de narrativas gráficas que está a cargo de Cristian Alarcón. Buenísimo. Bien, trabaja establemente en el Cohete a la Luna, pero también tiene colaboraciones bastante seguido en otros medios como Anfibia, Gato Pardo, también he leído bastante en Infobae, algo en La Nación, revista Crisis. En general temas como muy disímiles, eso me parece muy interesante y seguramente lo vamos a estar conversando, ¿no? Desde judiciales, policiales, perfiles de músicos, perfiles de vidas en general, algo de fútbol también, que hoy lo comentábamos, una nota que escribiste junto a Pablo Alabarde, es una crónica sobre el ascenso, el regreso a primera del Lobo. Eh, Algunos detalles también que hoy le preguntaba, entrena también un equipo de fútbol infantil, eso me pareció muy dulce. ¿Y terminaste el profesorado de historia? En qué etapa está eso? Bueno, el profesorado de historia está en una etapa ahí como media final, digamos. Estoy rindiendo libre ya hace unos años. Que bueno, yo el profesorado de historia lo hice cuando estaba en tercer año de periodismo, más o menos. Empecé a estudiarlo así con un amigo y bueno, de buenas a primeras avanzamos y es una carrera hermosa, ¿viste? Muy linda, pero bueno, de mucho estudio. Después la había dejado porque bueno, obviamente por otros laburos y demás uno no le puede dedicar, ¿no? El tiempo que quisiera al estudio. Y bueno, hace unos años que la retomé y estoy rindiendo libre y me quedan un par de finales nomás, pero bueno, nada, no voy apurado ni nada porque la verdad que puro placer por el conocimiento, ¿no? Y bueno, obviamente que también lo pienso como una perspectiva de laburo. Y bueno, ahora vamos a entrar un poco en eso porque también el periodismo tiene muchos vaivenes y la comunicación social, digamos, es una carrera con muchas dificultades laborales, eh, por lo cual, digamos, en mi caso, el hecho de la docencia también es como un espacio que, por supuesto, me gusta y todo, pero además también es un espacio de laburo y terminar el profesor de historia también, digamos, es también en ese sentido es como una apuesta también a seguir dando clases en la educación pública, que es donde más me interesa.
Sí, totalmente eso te iba a decir, que estudiar historia es un gran complemento, sobre todo para el tipo de periodismo que vos ejercés, que vos practicás. Hoy pensaba, bueno, en esta conversación vamos a estar discurriendo un poquito sobre lo que yo diría más bien los periodismos, ¿no? En general decimos el periodismo, cómo está el periodismo, pero hay distintos periodismos y hay, digamos, en esos distintos periodismos se construyen distintos tipos de públicos. Muchas veces hablamos del periodismo y lo asociamos fuertemente a ese periodismo televisivo, a ese periodismo más mainstream, que es el que de alguna forma por lo menos creo que en eso vamos a coincidir, un poco tergiversa o diluye lo que sería el oficio de contar historias, está más ligado a la información y el debate cotidiano. En ese sentido quería preguntarte a vos, ¿qué sensaciones tenés sobre los periodismos existentes hoy? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo es esto de estar todo el tiempo boyando entre trabajo freelance en una redacción que de alguna forma está bastante desdibujada, ¿no? Bueno, el periodismo vive transformaciones permanentes en estos últimos años, ¿no? O sea, ya el periodismo, digamos, de diario, de papel, ya casi que no existe, ¿no? Todo va hacia lo digital. Por lo cual, digamos que en mi caso trato, por supuesto, de ayornarme, no solamente como hacedor, ¿no? A veces uno no está haciendo el periodismo televisivo, el periodismo más cotidiano, el periodismo de más urgencia en la coyuntura. A mí no es el periodismo que más me atrae, pero sí, obviamente soy lector crítico de eso y permanentemente es el insumo, digamos, ¿no? De la materia prima para informarse y para, sobre todo, que de allí surjan muchas veces las historias, ¿no? O sea, si uno no monitorea ese periodismo más cotidiano que decías vos, bueno, en mi caso no veo tanto, no tengo la obligación como la necesidad de ver tantos noticieros y esas cosas que la verdad a mí me aburren bastante, ¿no? O sea, estoy un poco ajeno al periodismo televisivo, un poco, viste, uno lo pone de fondo como para ver qué es lo que se dice. Por ahí algún programa, ¿no? Algún programa más político, algún programa más cultural o algo así, pero en general, digamos, ese periodismo más coyuntural, más urgente, por supuesto que en mi caso lo incorporo como lectura crítica, digamos, ¿no? Como dijiste vos, no hay un solo periodismo, hay muchas maneras de ejercer el periodismo. Eh, lo que sucede muchas veces es que hay un periodismo hegemónico, ¿no? Que es el que muchas veces decide contar las historias de una forma inmediata, de una forma que muchas veces subestima las audiencias, ¿no? Porque eh, con poca profundidad, sin complejidad, con poca información, que no solamente va detrás de la primicia y de la lucha por la primicia, bueno, queremos contar lo que no tiene nadie, ¿no? Y salir primero antes que nadie, y a vos te pone como periodista un poco en esa carrera alocada y disparatada, ¿no? Digamos, no solamente es la búsqueda de la primicia, sino también la manera en la cual se cuenta la información, ¿no? La manera en la cual un dato muchas veces se tira y después, bueno, las historias quedan como medio ahí bailoteando. A mí lo que más me interesa es el periodismo escrito, ¿no? A mí lo que más me interesa dentro de todas esas posibilidades de, de ejercer el periodismo es el periodismo escrito, es el periodismo más narrativo, digamos, que sea, tiene esa etiqueta, ¿no? Pero antes que nada, a mí lo que me interesa, y siempre lo digo, cuando están estas posibilidades de poder discutir el oficio, que no son muchas, ¿no? Es muy loco, pero entre los periodistas, las periodistas no discutimos, no debatimos mucho lo que hacemos a nivel semanal porque nos come un poco la vorágine, el ritmo, y nunca hay como tiempo, viste, como para parar la pelota, pensar qué estamos haciendo, ¿no? O sea, qué estamos escribiendo, repasar aquello que en esta carrera también alocada, ¿no? De uno eh, termina una nota, tiene que empezar otra, y no hay posibilidades de reflexión.
Eso te iba a Entonces, preguntar, ¿cuál es el lugar de encuentro? Porque cuando te nombraba el tema de del paso de la redacción al trabajo más freelance, hay algo de lo colectivo y del encuentro entre pares, entre compañeros y compañeras que se pierde. ¿Cuál es el lugar de encuentro que tienen hoy en día los periodistas, digamos, que trabajan activamente en distintos medios? bueno, las redacciones tradicionales van desapareciendo, eso también es otra certeza. A mí me tocó, digamos, laburar en varias redacciones a la vieja usanza, ¿no? Donde uno se podía encontrar y podía tener intercambios más cercanos y cotidianos con pares y con jefes, con editores, y ahí se iban como armando los temas y las coberturas. Bueno, eso ya es casi también una cosa como del pasado, ¿no? Y hoy, bueno, en toda esta virtualidad y bueno, en esta existencia de un periodismo cada vez más freelance, más colaborativo, depende cómo uno se mueva, digamos. Creo que no hay ahí un espacio específico y puntual, digamos, ¿no? A veces son los mismos temas, los mismos nichos, las mismas agendas las que te llevan a relacionarte más con colegas, cruzar información, cruzar datos, cruzar miradas, por lo cual esos espacios colectivos también hoy son muy dinámicos, porque bueno, en verdad, digamos, a ver, ahí acá está también la decisión, la toma de decisión que uno toma, ¿no? Valga la redundancia, porque, digamos, si a mí me interesa escribir, bueno, la escritura es un ejercicio muy solitario, por lo cual, digamos, si uno está todo el tiempo hablando y pensando y intercambiando con un montón de gente, y se le arma más todo lo que ya tenés que ver de información y dominar un tema y contar una historia, no vas a poder concentrarte nunca y en esa dispersión habitual en la que estamos, nunca vas a poder sacarle un brillo a la historia, por lo cual también hay algo de ahí de un ejercicio solitario que no es caprichoso, digamos, es parte del oficio, o sea, vos te gusta escribir, tenés que dedicarle tiempo y hacer todo lo posible para que estés, digamos, concentrado, ¿no? Y eso es un ejercicio muy, muy solitario, digamos, ¿no? Quien no lo comprende así es como que no sé, hay gente que no sé cómo hace para escribir eh, un texto viste, con el celular ahí al lado y con esto y con lo otro y hablando todo el tiempo. Bueno, a mí también me pasa, ¿no? Porque obviamente estás escribiendo una nota y al mismo tiempo también estás escribiendo como otra y es como que, bueno, paralelamente a que escribís, te llegan informaciones, datos o gente que te responde, no podés estar, viste, como diciendo, bueno, acá hay un horario, viste, es muy difícil como centrar un horario en ese sentido. Pero los espacios colectivos se van armando, me parece así, ¿no? Como más dinámicamente, a veces, en el caso del freelance, ¿viste? Tenés mucho contacto con editores y editoras, ¿no? Entonces, permanentemente hay que buscar un diálogo, que eso es muy difícil también, ¿no? Los editores y editoras también viven en, digamos, muy explotados en sus trabajos, como con 20 millones de cosas, y a veces vos tenés un planteo, qué sé yo, que es muy difícil que te escuchen, ¿viste? También. Sí. Entonces, Yo ¿cómo te haces? lo preguntaba más, obviamente el ejercicio de la escritura es solitario, pero hay un momento en el que está bueno tener ese diálogo de devolución con los compañeros, con, digamos, lo que leíste del otro, lo que te gustó, por dónde uno o una hubiese ido. Te escuché una vez en una charla en una universidad que vos decías algo así como que hay un síntoma que tiene que ver con quiero escribir y no puedo, ¿no? Muchas veces entre los y las periodistas, esta cosa de no me sale, no puedo, estoy bloqueado más allá de lo que tengo que escribir, esa cosa del deber, no me sale, no puedo. Eh, ¿Seguís registrando esto? También leía en una nota de La Nación que escribiste que repetías una frase de Samuel Beckett, hasta las palabras nos abandonan, ¿no? Hay un poco síntoma de eso, no digo solamente en el periodismo, entre los escritores y las escritoras también se escucha un poco esto, esta cosa del deber ser que de alguna forma termina bloqueando ese proceso. Entonces digo, quizás también al estar dispersos,
al no haber como un lugar de encuentro, eso empieza a bloquear un poco. No sé cómo lo ves vos. Sí, ahí, bueno, Leila Guerriero tiene una frase ahí que es categórica, ¿no? Dice, bueno, cualquier excusa es válida para el hecho de no escribir, dice ella, ¿no? O sea, y más cuando uno busca en la escritura, muchas veces, a ver, yo no voy a decir que todos mis textos, porque eso es imposible aparte, tienen igual brillo, tienen igual tiempo, tienen igual de elaboración, porque depende de la profundidad del reporteo, de la investigación, depende de cuánto vos estás detrás de ese tema. Entonces, yo no puedo decir, nadie puede decir, me parece, sí, yo todas las semanas publico, ¿no? Como textos de los cuales, no sé, me siento recontra, orgulloso y no, la verdad que no. A veces uno hace lo que puede, ¿no? Porque todos los que somos periodistas sabemos que tenemos el tiempo de entrega y tenemos que terminar la nota y cerrarla y que no tenemos todo el tiempo del mundo y que muchas veces nos fallan en el medio un montón de cosas que tienen que ver con la búsqueda de la información, de los datos y ahí la propia escritura se resiente, ¿no? Pero digamos, cualquier excusa es válida para no escribir, digamos, ¿no? El tema es cómo poder concentrarse hoy en esa dispersión. Muchas veces uno ve que hay más periodismo de redes sociales que periodismo en sí. Eh, entonces ahí muchas veces, y yo lo escuchaba a una charla que tuviste vos con Marcelo Cohen, que él decía, bueno, en definitiva, lo que habla siempre son los textos, ¿no? O sea, lo que un escritor o una escritora tiene, ya sea en el periodismo, ya sea en la no ficción como en la ficción, de respaldo son sus textos. Los textos, en tanto y en cuanto hablan los textos del trabajo que vos le has dedicado y digamos, la mirada y la propia escritura, ¿no? Eso no hay con qué darle, ¿no? Entonces ahí es como que, de alguna forma, la obra, ¿no? Habla del periodista o la periodista. Y ahí, bueno, cada uno, o sea, por supuesto, está llena de imperfecciones esa obra. Digamos, nosotros trabajamos con mucha urgencia muchas veces, entonces hay que lidiar mucho con eso, ¿no? Como hay mucha gente que se bloquea porque, bueno, uy, no, nunca voy a poder escribir el texto que yo quisiera, porque, bueno, en el medio en el cual estoy, yo, en vez de un mes me dan una semana para hacer un tema y no te da, digamos, es imposible. Va a salir un texto forzado, apurado, seguramente con muchas cosas que por ahí están buenas, pero bueno, entonces, ¿qué hacer ante eso? O sea, si vos tenés las ganas de escribir y el deseo de escribir y creés más eh, en un periodismo más, qué sé yo, de mediano o largo aliento que pueda contar esas historias, y bueno, uno tiene que buscarse estrategias para que esas historias las pueda contar en un ámbito diferente y que editores o editoras te puedan dar bola para comprarte la idea y para que vos tengas esos 3 4 meses, o no sé, o 6 meses, o un año. Yo qué sé, yo a veces comento algunas experiencias que he tenido con algunas notas que digo, no sé, el perfil de Ignacio Montoya Carlotto para Gato Pardo, estuve 2 años con eso. 2 años, digamos, no es que de la nada el flaco me iba a hablar lo que me habló, vos tenés que tejer un vínculo, que construir un vínculo de confianza, él tiene que verte también a vos, cómo vas eh, procediendo, todo ese vínculo tiene sus idas y vueltas y a su vez también todo lo que vos te vas informando, qué querés contar, qué querés decir, o sea, las preguntas que mueven la escritura, no sé, la crónica del submarino de Lara San Juan que salió publicada hace poquito en Gato Pardo, bueno, también digamos, me llevó a un montón de tiempo, también estuve laburando casi un año en eso, y yo venía siguiendo el tema de Lara San Juan en el cohete a la luna, semana a semana, pero trabajando más lo judicial, trabajando más la pata política,
no me había metido de lleno en las historias de los sobrevivientes, de los familiares, sobrevivientes no, los familiares de las víctimas, ¿no? Y eso ya suponía otra inmersión, otra profundidad. Entonces, ahí, digamos, uno tiene que Eso se pensar. nota, quiero dejarlo porque así no cambiamos, pero digo, eso se nota en los textos, digo, se nota cuando un texto tiene un trabajo sostenido durante un tiempo. El perfil de Ignacio Montoya Carlotto es evidente, por ejemplo, porque es por esto que vos decís, la intimidad de lo que él te termina contestando y cómo vos vas tejiendo ese diálogo con él, o incluso lo que comentabas recién de Lara San Juan, porque además son personas que han estado muy expuestas, en el caso de los familiares de los tripulantes de Lara San Juan, incluso espiados, ¿no? Entonces todo el tiempo con ese miedo de a quién le hablan, a quién le responden, con quién, digamos, dialogan y con quiénes no. Y en el caso de Ignacio, bueno, él también te cuenta un poco ahí sobre ese libro en el que él ha ido tachando el nombre Guido, ¿no? Digo, entonces también te empieza a generar una distancia con las personas con las que se puede hablar y que vos sabés que van a terminar publicando algo de lo que estás hablando. Y entonces está un poco el factor tiempo, esto que veníamos hablando, bueno, te corre el tiempo para poder escribir algo bueno y qué bien cuando hay ese tiempo para escribir, para sostener esa escritura. Y ahí yo te preguntaría, ¿por qué seguís eligiendo la escritura? ¿Por qué escribís? Esta es una pregunta que siempre me interesa que se responda por parte de quienes escriben, ¿no? ¿Por qué uno sigue eligiendo la escritura? Bueno, en mi caso porque creo que lo hago un poco mejor que podría ser radio, televisión o cualquier formato posible periodístico, ¿no? Y porque, bueno, además hay un deseo profundo, ¿no? En la escritura, digamos, ¿no? En tanto lector, ¿no? En tanto lector, no se puede escribir o tratar de escribir más o menos bien si no sos un lector voraz, digamos, o apasionado. Eh, entonces ya hay como un trabajo con la palabra o la palabra ya está de alguna forma en tu cotidiano. Y porque creo que, a ver, no he leído varias entrevistas en este último tiempo bueno, hacia dónde va el periodismo y esto y todas esas cosas que siempre parecen, ¿no? Y que son interesantes siempre de ponerlas en discusión, ¿no? Y bueno, entonces me he encontrado, qué sé yo, muchas cosas, ¿no? Y mucha gente que sigue, dueños de medios y demás, que siguen diciendo como que el buen periodismo sigue estando en los textos, ¿no? Como esa vieja tradición periodística que, que cree que, bueno, mientras todo sigue siendo efímero y las noticias pasan a la velocidad de la luz y qué sé yo, lo que suele quedar, lo que suele trascender, muchas veces es un texto, ¿no? Si ese texto tiene una potencia, tiene una calidad literaria, hay una cosa de eso que me interesa, ¿no? La idea de la trascendencia. Nosotros que trabajamos con tanta inmediatez, tanta urgencia y tanta eh, brevedad y tanta locura, decís, bueno, ¿a quién le interesa lo que estoy haciendo? Y por otro lado, cómo pasa rápidamente todo, ¿no? O sea, en el freelance estás habituado a eso, ¿no? De pronto estás escribiendo no sé, Ricardo Vilca, como me pasó a mí, un documental para Infobae, al otro día estás no sé, en una nota que yo hice para el cohete este domingo sobre cómo van el voto joven y cómo se piensa el voto joven y la interpelación a la juventud, o sea, dos temas que nada que ver, pero digo, en definitiva, viste, vos te vas produciéndolo, vas escribiéndolo, qué sé yo, y después se publica y decís, ¿a quién le interesa? ¿Viste? O sea, ¿qué lector posible voy a tener yo de ese texto? Y me parece que hay algo ahí que un poco, no digo que supera eso, sino que por ahí lo matiza y lo vuelve interesante, que es una posible idea de que esos textos, si vos de alguna forma le encontrás una mirada, no digo distinta, diferente, o sea, de vanguardia y cosas, porque bueno, pero sí que uno le pueda dedicar una mayor inmersión, una escritura diferente y que vaya como más hacia el sesgo
y un trabajo de reporteo donde puedas encontrar escenas, eh, digamos, que se salgan un poco de lo que la gente quiere escuchar o lo esperable o que esto que el otro. Y esos textos son más los perfiles, las crónicas, o sea, textos más de mediano y largo plazo, ¿no? Es el texto de todas las semanas, ¿no? Que vos publicás en el portal. Y bueno, entonces ahí hay un enganche un poco con eso, ¿no? Con creer que la escritura en periodística, por ese poder que tiene, por ese poder literario, narrativo, pueda trascender un poco más. Y eso no es poco, ¿no? Eso no es poco, porque, qué sé yo, de alguna forma uno sabe bueno, el poder de la palabra hoy como que, ¿no? Ante tanta abrumadora virtualidad y demás, es como decir, bueno, ¿dónde está el poder de la palabra hoy, no? Un poco. Y uno sigue creyendo un poco que siempre hay como un mundillo ahí, ¿no? De editores, editoras, medios y público, que siempre va a buscar una buena historia, ¿no? Y siempre va a buscar un buen texto. Y ahí está, ¿no? Un poco, en mi caso, y en el caso de muchas personas que admiro profundamente, la búsqueda de eso, de una historia, de una este, nota, que se salga un poco de lo esperado y que te revele, como viste, un mundo que por lo menos te hace un cosquilleo diferente, te despierta una sensibilidad, un pensamiento distinto sobre un tema que quizás vos no le habías dado bola, o un tema que está en la agenda y que por lo pronto pasa como desapercibido todo el tiempo. Y ahí está un poco nuestro trabajo periodístico. A mí me interesa ser buen periodista, digamos, antes que ser buen narrador o escritor o lo que fuera. Primero, buen periodista, que es, trato de encontrar información, buena data, buenas fuentes, buen trabajo muchas veces de campo, porque hay que ir a los lugares, bueno, ahora con la pandemia se quedó todo, pero digamos, territorio, ¿no? Ir al lugar, que es muy diferente a que no ir. Y después de todo eso, bueno, ¿cómo compongo de la escritura, no? O sea, por supuesto. Pero antes que Ahí nada, abriste un montón de temas, porque por un lado esto que decías de que todavía pareciera que en la escritura, en el periodismo narrativo, gráfico, es donde se puede encontrar el buen periodismo, y pensaba un poco en que ahora hay mucho proyecto multimedia, ¿no? Y incluso vos también en este perfil que hiciste de los familiares de Lara San Juan, está también en formato podcast, ¿no? Y ahora también hay mucho audiovisual. Entonces, ¿cómo ves eso? Porque eso interpela a otro tipo de públicos también. Otros sectores que quizás, no es que no leen, porque está mucho esta cosa de la juventud no lee, yo no creo que no lean, creo que leen otras cosas en otros formatos. ¿Cómo ves ese pasaje a la crónica, por ejemplo, audiovisual, a ciertos youtubers que sostienen buenas narrativas, digo, y que interpelan a otro público que puede, digamos, ahí ir amasando un poco la curiosidad, que a mí me parece que de eso es lo que empezamos a carecer un poco, de la curiosidad, de esta cosa de andar escudriñando, investigando, no, más allá de Google, ¿no? Conversar con las personas, ahí donde está la historia. Eso por un lado, como que abriste el tema. Por otro lado, esto que vos decías de los editores, ¿no? Todavía hay algunos editores que confían en el poder de una buena historia. Entonces, ¿en qué momento uno decide que hay una buena historia? En tu caso, ¿en qué momento definís que esto es una historia que hay que contarla y que además la quiero contar yo? Porque debe haber otras que quizás uno siente que no puede, ¿no? Ujú. Bueno, un poco por ahí volvemos a la primera pregunta, ¿no? Que vos habías hecho, de bueno, digamos, qué está pasando hoy un poco con el periodismo y bueno, qué está quedando viejo, qué es lo nuevo. Y a mí me parece muy novedoso y muy interesante, digamos, todo este mundo de podcast y y de fluidez, ¿no? Como una cosa fluida entre, ¿no? Híbrida, ¿no? A mí la hibridez me entusiasma, me parece re interesante, ¿no? La hibridez de géneros, o sea, ¿no? Lo híbrido, que en mi caso también en la escritura trato de, digamos, bueno, un poquito de entrevista, un poquito de ¿viste? Un diálogo acá, una escena, o sea, toda esa cuestión que implica trabajar una estructura y demás. Me parece que en definitiva, en el fondo, en la escritura, en lo multimedial,
en la radio y demás, un poco confluye, ¿no? Esto que decíamos, ¿no? Buen periodismo, periodismo que sea rico, interesante, que movilice. Y hoy si los nuevos formatos son podcasts o son formatos multimedia, perfecto, digamos, ¿no? Se me parece reinteresante. Eh, digamos, porque incluso ahí hay que pensar, la palabra está atravesada con todo eso, no es que, bueno, por un lado está el texto, o sea, en muchos de estos podcasts y demás hay una narrativa de guión, digamos, ¿no? Entonces, el insumo sigue siendo eso, cómo contar una historia y contarla bien, ¿no? Entonces, me parece que todas esas nuevas posibilidades, yo las veo muy auspiciosas, este, y muy interesantes, y a mí me estoy atento a eso, digamos, ¿no? No, no, como te decía antes, no necesariamente como hacedor, sino también como consumidor, crítico y lector de todo eso, ¿no? Y un poco con lo que decías después, que vos marcabas algo con respecto a los editores y editoras, ¿no? Bueno, digamos, es como que se piensa que hoy todo es la imagen, ¿no? Todo es un tweet, todo es un, no sé, algo formato breve, textos cada vez más chicos, más reducidos. Sí, por un lado está eso. Pero por otro lado sigue existiendo, y me parece que eso, cuando uno lee, yo recomiendo que lean entrevistas a los que son dueños de medios, ¿no? Aunque no comulguen ideológicamente con esos, digamos, con esos dueños de medios de diversas estirpes, ¿no? De medios grandes, de medios chicos, y a ver qué dicen, qué tienen para decir, cómo piensan las audiencias, los lectores. Y todos y cada uno de ellos siguen diciendo lo mismo, digamos, ¿no? Nosotros necesitamos buenas historias, necesitamos buenos periodistas, buenas periodistas, o sea, entonces, digamos, si uno se va a quejar todo el tiempo de los pocos espacios que hay, de la poca bola que dan los editores, de los mails que no contestan, que esa es una realidad, pero permanente, o sea, uno fracasa más de lo que, no sé, le va bien, porque entre las notas que vos proponés y las que resultan, hay un abismo, ¿viste? O sea, vivís digamos, con la ausencia de respuestas muchas veces y el rechazo de un montón de propuestas que a vos te parecen geniales, ¿no? Re interesantes, y después las proponés y hay un silencio ahí, y decís, pero, ¿viste? Entonces yo tengo como una premisa, y ¿viste? Que es los espacios se conquistan, esto lo decía muy bien Liliana Hecker, me acuerdo en una entrevista, ¿no? Los espacios no están ahí, pero los espacios se conquistan, digamos, y aunque hoy se crea que la gente lee menos y los medios en general, si uno ve la composición de los medios, muchas veces la mayoría de las historias siempre son cosas cortas, la imagen por encima de todo. Bueno, más allá de eso, los espacios se conquistan, digamos, entonces siempre va a haber editores y editoras atentos a lo que uno pueda proponerle. También hay mucho de esto, ¿no? Mucho de osadía, mucho de un carácter de paciencia y perseverancia. Sí, de insistencia, digamos. Sí, y también, digamos, una insistencia que esté respaldada con algo, ¿no? Digamos, Sí, sí. no es capricho que a vos se te ocurra, bueno, no sé, Ignacio Montoya Carlotto. Ah, sí, ¿y por qué? Si ya hay 20 millones de notas sobre Ignacio Montoya Carlotto, ¿qué tenés para decir vos diferente? Entonces, cuando está esa posibilidad, vos tenés que ser sólido ahí. No podés tirar un chamullo ahí que después no puedas, digamos, respaldar, ¿no? Entonces, Totalmente. también está en eso, ¿no? ¿Hasta qué punto a vos te interesa esa historia? ¿Hasta qué punto te metes o no te metes? ¿O vas al hueso o no vas al hueso? Entonces, creo yo viste, yo lo tomo con muchas pinzas todas esas cosas, porque realmente creo que siempre se van a necesitar buenos periodistas, ¿viste? O sea, y medios va a haber siempre, o sea, hoy va a haber portales más chicos, más grandes, medios más grandes, el papel ya no va, hoy va a haber más podcast, pero digamos, buenos periodistas se van a necesitar siempre, y me parece que ahí está el desafío, ¿no? De uno cómo se inserta en ese mundo, con qué herramientas, cómo va modificando también incluso viejas herramientas para leer nuevas realidades,
y estar muy atentos y leer críticamente. Y sobre todo, desmitificar. Desmitificar ideas idealizadas que hay sobre el oficio, ¿no? Como que el freelance es una cosa, ay, sí, re linda, re libre y autónoma, e independiente. No, no lo es así. Ni tampoco trabajar en una redacción que, viste, qué sé yo. O sea, económicamente el mundo del periodismo es nefasto, digamos, es un mundo precarizado, que te pagan a destiempo y uno, digamos, nadie se va a llenar de guita en el periodismo, salvo que, bueno, escales y qué sé yo. Y te Sí, ni con la interese. docencia, digamos que entre vos y yo, siempre eligiendo oficios que tienden estructuralmente a la pobreza, como suelo hacer chistes con mis amigos y amigas, yo siempre eligiendo oficios que tienden a la pobreza estructural. Yo te preguntaba recién, digamos, en qué momento decidías que tenías algo para contar. Y hace poco con los estudiantes de un taller que doy de podcast para adultos mayores, les pasé una entrevista a Seferino Reato, ¿no? Más que nada para ver qué se generaba entre ellos y les pregunté si creían que había alguien a quien podían no entrevistar o con quien podían no hablar, o sea, de alguna forma una historia que podían no contar. ¿Vos sentís que hay algo que vos puedas no contar o alguien con quien puedas no hablar? No, no, y me voy sorprendiendo como, digamos, que ese panorama se amplía cada vez más, digamos, ¿no? De la gente con la que sí me encantaría hablar y que por ahí no tiene nada que ver con mi mundo de creencias y el mundo político, ideológico. Incluso te diría que me interesan más muchas veces, ¿no? Salir un poco de la endogamia o del mundo en el cual uno se mueve, en el cual hay ciertos valores, ciertas estructuras, cierto universo simbólico. De hecho, bueno, he realizado algunos trabajos, por ejemplo, el perfil de Luciano Benjamín Menéndez, que publiqué en Anfibia, también fue un desafío. Bueno, a ver cómo contar a este tipo que, bueno, era de lo peor, ¿no? Para los que conocen la historia del terrorismo de Estado. O sea que Videla al lado de él, era un ser político mucho más diplomático. Él era, viste, había ido como Checolás, ¿no? Digamos, ¿no? Como una cosa de halcón ahí. Y digo, para mí fue un desafío contar al malo, digamos, ¿no? Sí, tratar de pensar cómo se construye el malo en todo caso, ¿no? ¿De dónde brota? ¿Cuál es el germen social que lo hace posible antes? Entonces uno va derribando prejuicios y eso creo que es muy interesante, digamos, ¿no? El periodismo, además que es una aventura intelectual, es una aventura de pensamiento, de sensibilidad, y un mundo muy interesante en esto de contar las realidades ajenas. Eh, También es una posibilidad de derribar prejuicios y de entender que no todo quizás es como uno lo piensa, que quizás no es todo como uno repite, ¿no? Que uno siempre está como repitiendo, ¿no? Ciertos eslóganes y consignas de la vida, y de pronto se da cuenta que por ahí no están así. Y ahí, lo que me pasó ahí, por ejemplo, con Menéndez, fue que lo abordé a través de los hijos, ¿no? Mm. Y que esas preguntas sobre los hijos de Menéndez después me llevó a la hija de Checolás, digamos, ¿no? O sea, pero azarosamente, pero ¿por qué? Porque el mundo que nosotros tenemos en el periodismo, más que nada, es un mundo construido a través de preguntas, ¿no? O sea, esto que vos decías de la curiosidad y la inquietud. No es que somos niños que vamos preguntándonos inocentemente, ¿no? Obviamente somos adultos que nos hacemos preguntas, que esas preguntas surgen de preguntarle primero a nosotros y al mundo en el cual vivimos y también a las historias que vamos contando. Y si nosotros no establecemos preguntas de todo tipo, de las más tontas a las más complejas, sobre aquello que estamos investigando, aquello que nos interesa, que nutre ese mundo de observación, y los textos van a salir, textos ya, lo que decíamos antes, ¿no? Textos que ya de alguna forma ya fueron escritos y demás. Entonces, en mi caso no tengo pruritos, ¿no? Me interesa un mundo vasto, digamos, de personajes y de temas, y bueno, ese ejemplo que te ponía de Menéndez, ¿no? Los hijos, y hablar con los hijos para mí fue muy revelador, porque también era como, bueno, a ver,
cómo sienten el peso del apellido de un represor, digamos, más allá de que defiendan o no a sus padres, ¿no? Y después encontrarte con sorpresas, porque lo interesante también de todo esto es que uno se revele cosas, que te sacuda, ¿viste? La realidad te sacude y te sorprende y te genera imprevistos y te genera incógnitas, interrogantes, y uno con los textos simplemente trata de entender eso, de generar preguntas, dudas, no simplemente certezas o respuestas, o darle masticado todo al lector, digamos, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Sino que uno lo que establece ahí es justamente la construcción ¿no? de algo polifónico, de varias voces que están hablando sobre el mismo tema, contraste, matices, como para pensar eso, ¿no? Para pensar eso. Entonces, los temas surgen de muy diferentes maneras, y a mí lo que me pasa es que yo he decidido no especializarme, por más que lo pueda hacer, y quizás mañana lo haga, ¿no? Diga, bueno, acá me quedo y listo. Qué Periodismo interesante cultural, esto periodismo que policial, no sé lo que fuera. Pero me, no, me- por me ahora re- no. me resulta súper interesante esto que dijiste del periodismo como aventura intelectual, porque siempre me da la sensación de que, por lo menos, yo no soy periodista, pero cada tanto juego a escribir, a publicar alguna cosa. Escribir, escribo siempre, publicar, publico mucho menos. Siempre digo que escribo de alguna forma porque cuando uno escribe aparece como un saber, como una certeza, ¿no? O sea, que aparece cuando uno se sienta a escribir. En ese sentido me parece que es interesante esto que decías de la aventura intelectual. Me acuerdo que una vez conversando en una entrevista, pero de radio, que le hice a Ezequiel Seidenberg, un poeta y traductor argentino que está hace muchos años en Estados Unidos, él dijo, desearía que la vida fuera por escrito. Y no me lo olvidé más, porque me quedó como ahí, ¿no? Esta idea de, sí, creo que también desearía que la vida fuese un poco por escrito. Eh, y por eso también me interesaba preguntarte por qué escribías, cómo, en qué momento determinabas que algo lo querías escribir y lo querías contar y que merecía ser contado de alguna manera. Y en esto que decías recién del eclecticismo en el que te moves y que no te especializaste, ¿cómo manejas eso de las obsesiones, digamos, temporales e intermitentes? Porque imagino que igual cuando vas a escribir algo que te lleva un tiempo y que merece muchísima información, muchísimos diálogos, muchísimos contactos, entrevistas que muchas veces hay que trabajar, contactos que hay que trabajar para que te digan que sí, para que se vayan abriendo. ¿Cómo manejas esas obsesiones temporales? ¿Cómo las organizás también? Porque tiene que haber cierta organización en eso, para ir de un lado al otro, ¿no? Bueno, es muy importante darse una disciplina ante eso, ¿no? Porque todo puede estar muy lindo y todo puede ser muy romántico, ¿no? La escena de la escritura y demás, pero bueno, uno sabe que tiene, a mí me interesa pensar que tengo los pies sobre la tierra, digamos, en el sentido de que en el fondo soy un laburante de la palabra y un poco vivo de eso, digamos, ¿no? O sea que muchas veces la escritura también es una escritura que en la publicación a mí me representa, obviamente, una realidad de un oficio en el cual vivo, ¿no? O sea, y del cual tengo una compensación económica, por lo cual creo que eso puede ser diferente a alguien que por ahí escriba por escribir, o por ahí o que no esté atado tanto a la publicación y está perfecto, ¿no? Pero bueno, siempre trato de pensar ese mediano o largo plazo donde por ahí pueda trabajar mejor ciertas historias que no estén tan apuradas y demás como decíamos antes. Eh, lo que me pasa con los temas es que, digamos, no me interesa circunscribirme a un mundo específico porque siento que tengo una curiosidad amplia y atenta a muchos mundos, digamos, ¿no? Es como que me interesa el poder de una historia, ¿no? Y esa historia, si está en el folclore, si está en, digamos, el folclore, no sé, musical argentino, o si está en el cine, o si está en la esquina en la cual vivo, eh, o, no sé, resulta esto de un submarino que se hundió, o de un viaje que hice, eh, importa poco, lo que me importa es como cuando me atrae una historia o un tema, y ahí es donde voy definiendo un poco, ¿no?
como esa cuestión de, bueno, a ver cuáles son las próximas notas, bueno, a ver qué es lo que me interesa. También pienso muchas veces en los medios a los cuales ofrezco historias, ¿no? En el freelance hay mucho de eso, de aprender cómo a vender sumarios, ¿no? Como esto tan habitual, es bueno, a ver qué sumario tenés, para qué ideas tenés para venderme. Y bueno, ahí, a ver, esto que te decía, ¿no? No idealizar, porque yo no idealizo el freelance para nada, eh, pero sí hay una cierta libertad que con el tiempo, con la trayectoria, vas defendiendo, ¿no? Es decir, qué temas escribo y qué temas no. O sea, a mí me han mandado a ciertas coberturas que he dicho que no, digamos, ¿no? Que he dicho que no porque me creía que, ay, no, sino simplemente porque no me interesaba o porque no daba la ecuación, digamos, también del esfuerzo de ir a tal lugar, qué sé yo, y entre lo que te pagaban. Entonces también uno está atravesado por esa realidad económica y cuánto va a ser la paga por una nota, porque uno sabe el esfuerzo, sabe, digamos, el trabajo que implica, ¿no? Entregar un texto bien hecho. Entonces eso es una permanente disputa, te diría, con editores y editoras, ¿no? No es que ahí hay una fórmula, un 2 más 2 4, ¿no? Depende, digamos, cómo vos también te vas posicionando y también es una realidad que cambia todo el tiempo, porque vos venís publicando en un medio sostenidamente y ese medio recortó colaboraciones y de pronto las 4 notas de las semanas ahora son 2 y por ahí de otro mes son 0. Entonces vos tenés que estar todo el tiempo también orbitando en otros espacios, no gastar los cartuchos en un solo medio, diversificarte. Entonces yo aprendí mucho eso, ¿no? Que también el tema de interesarme en varios temas también tiene que ver con eso, que demostrar una capacidad de poder contar una historia pequeña, una historia más grande, una historia por ahí que en una semana la pueda resolver, o otra historia que por ahí la pueda estar siguiendo un mes y que por ahí me requiere más estudio, más trabajo, más tiempo, incorporar un background, ¿no? Donde la pueda dominar mejor para contarla. Por lo cual también esa búsqueda de distintos espacios, de distintos medios, tiene que ver un poco con ese deseo de, además, digamos, de vivir de eso, de también encontrar un abanico de historias y de posibilidades que a mí me permitan esto, ¿no? Como una cierta dinámica, ¿no? Que en el freelance está, digamos, está esa cuestión, ese mundo posible, ¿no? De no atarte a un medio específico simplemente, y que, no sé, yo siento que me aburriría hoy, no sé, por eso te digo, no sé mañana, pero yo me aburriría hoy escribiendo solamente noticias judiciales, suponete, que me encanta ese mundo, digamos, y lo he hecho muchos años, pero también me interesa el mundo de la cultura y me interesa, qué sé yo, un disco nuevo que salga y siento que lo puedo hacer, digamos, ¿no? Y obviamente tengo que dedicarle un tiempo a eso y todo, pero también el día de mañana me interesaría, no sé, escribir una crónica más ambiental o un mundo que no tiene nada que ver con lo que vengo contando y que de pronto me atrapa. O sea, las obsesiones en ese punto también me van cambiando, porque a mí no me interesa algo así como concreto y decir mundo, como que ya lo hice en su momento eso, y siento que no hacía agua un poco con eso, ¿no? Es como que había todo un lado ahí mío, eso es muy personal, por supuesto. Había un lado ahí que estaba negando y digo, bueno, no, por lo pronto es como que ese mundo de intereses diversos a mí me nutren, ¿viste? A mí me nutren, me No, atraviesan. y me parece interesante lo que decís, porque hoy estamos en un momento en el que pareciera que es al revés, como que para tener cierto éxito o cierto triunfo hay que especializarse. Lo veo muchísimo, sobre todo en Instagramers, en YouTubers, ¿no? Como que hay un tema y se le da a fondo. Durante la pandemia surgió muchísimo, ¿no? El periodismo científico. Y científico especializado en virus, y científico especializado en vacunas, ¿viste? Como personas muy particulares que pueden hablar de eso. Entonces me parece buenísimo lo que reivindicas, porque no es solo el abanico de lo que puedo escribir, sino que también es el abanico de todo lo que puedo leer. Imagino que tu biblioteca, ya seas un pasado al Kindle o que tengas la biblioteca en físico, debe ser
completamente también ecléctica, así como los temas que abordás. Y está bueno también reivindicar eso, ¿no? Que haya una curiosidad un poco más variada, un poco más diversa, donde, digamos, donde uno permita atravesarse, como estabas diciendo justo cuando te corté, ¿no? Como permite atravesarse por todos esos temas. Ujú. Sí, en un mundo que ya hace años es como que nos viene diciendo, bueno, especializate, especializate, ¿no? El mundo académico ni hablar, doctorado acá, doctorado allá, maestría, cada vez la formación es más específica, menos global, menos general, menos amplia, ¿no? Es como que tu tema, tu tema, y tu tema, y tu tema, que está, a ver, está perfecto, ese es un camino que yo admiro muchísimo a académicos y colegas y leo sus textos y me maravillan sus abstracts o pensamientos o lo que fuera, o cineastas o teatreros o músicos que de pronto nada, ¿no? Se quedan en un mundillo y lo exploran y van a... creo que a mí me apasiona muchísimo ver cómo se apasionan otros con ese mundillo y le sacan, ¿no? Como agua a las piedras, digamos. Pero bueno, también hay otros caminos, ¿no? Como decíamos recién, digamos, ¿no? No hay un solo periodismo, hay varios periodismos posibles y que coexisten y están en cómo uno se piensa ahí y cuál es tu verdadero deseo, porque también tiene que ver mucho con eso y no es una mera palabra psicológica, ¿no? Sino también lo que te moviliza eh, y lo que te interesa, ¿no? Porque si no es como que, bueno, uno se termina automatizando y no sé, a mí no me interesa como automatizarme y quedarme ahí como, ¿no? En un lugar que por ahí no siento que esté cómodo, aunque esté ganando el triple de guita que lo que esté ganando ahora. Pero bueno, ahí es como eh, lo que te decía antes de desmitificar, ¿no? El periodismo. Creo que eso es muy interesante. Los que estamos en el día a día del periodismo, también no tenemos que idealizar nuestra propia posición y al mismo tiempo desmitificar, porque hay mucha idea como media falsa o mucha representación, ¿no? Yo desconfío bastante de las representaciones propias y ajenas también, ¿no? O sea, que uno se hace muchas veces el periodismo es mucho más complejo de lo que uno cree, digamos, no es que, bueno, sí, yo soy freelance, entonces, bueno, escribo en 5 medios distintos y qué sé yo, y siento que puedo escribir de este tema al otro tema y así voy pivoteando y qué lindo, qué encantador que es. Bueno, como te decía, es al mes siguiente esa realidad se modifica y entonces, ¿qué haces? ¿Viste? Si estás tan atado a determinada idea romántica de lo que estás haciendo, después es como que te quedás bailando, ¿viste? Pedaleando ahí en el aire. Y no sé, a mí me gusta estar en movimiento ahí, ¿viste? Como digo, así como tratar de ayornarse, viendo lo que se está produciendo y ver cómo uno quizás puede insertarse en esa nueva realidad, como también esto, viendo los nuevos medios que surgen, proponerle notas, ¿viste? Como siempre hay como espacios nuevos o viejos que por ahí abren una sección o un medio, no sé, este domingo empezamos con un colega periodista que me convocó para hacer una sección en un portal que se llama 221, acá de paso paso el chivo, de acá de La Plata, que bueno, es simplemente crear un espacio nuevo en el portal donde se puedan contar historias de la ciudad de La Plata y alrededores de una forma diferente que quizás la que el portal cuenta todos los días. Entonces es trabajar textos de más mediano o largo aliento, darle mucha importancia a la investigación, digo, por eso, ¿no? Es medios cercanos, medios más lejanos y también espacios nuevos que puedan aparecer como también estar atento a cómo esa dinámica se va estableciendo para que ese poder de contar historias y ese deseo de poder narrarlas no perima, ¿no? Hace poco leí a una periodista que a mí me gusta mucho, que la recomiendo, que se llama Alma Guillermo Pietro, no sé si la conoces. Es No, una periodista no. mexicana.
es maravillosa. Alma Guillermo Pietro tiene varios libros, suele publicar en El País, y hace poco le hicieron una entrevista, justamente en el diario El País. Y ella, muy desencantada, digamos, ¿no? Ella es una cronista una cronista de las de antes, digamos, ¿no? Como Leila Guerriero, digamos, para los que conocen más el mundo más cercano, ¿no? O sea, que creen en el poder de la historia y trabajar un texto obsesivamente, horas y horas y horas. Y bueno, ella decía, ¿no? Marcaba un par de cositas por las cuales ve el declive del oficio periodístico, y sobre todo del oficio periodístico escrito. Y decía, el asedio de la fake news nos está destruyendo, o sea, la falsa noticia por todos lados, entonces el periodista donde está. Decía la falta de recursos que tienen los medios para las coberturas periodísticas, o sea, cómo los medios precarizan y negrean el trabajo periodístico y no ponen un mango para hacer buenas coberturas de los temas, y para eso tenés que tener un montón, digamos, de recursos para financiar coberturas buenas. Sí, Bueno, uno lleva a hablaba la otro de alguna forma también, ¿no? Porque la falta de recursos hace que no puedas chequear bien en tiempo, en forma, te nutras de la información de las redes, entonces muchas veces sin querer termines generando una noticia que pueda falsear cosas. y ella decía que lo único que la mantiene viva, o sea, ella dice, yo perdí un poco, ¿no? En ese mundo en el cual me movía y de la creencia del poder del texto y qué sé yo, veo que un poco que perdí la batalla, pero no claudiqué, ¿no? A mí me encantó eso. Perdí la batalla, pero a su vez no claudiqué. Y sigue publicando, y lo que la sostiene a ella, según sus propias palabras, es las ganas de narrar, digamos, de concebirse como narradora. Y eso no es un hecho romántico, ¿no? O sea, eso no es algo idealizado, eso es una realidad que justamente los que hacemos periodismo, lo que tratamos de creer en un buen periodismo, que no es que va a salvar el mundo, ni va a hacer la revolución, ni nos va a hacer mejor persona, ni nada por el estilo. Es el hecho tan simple y tan complejo de contar historias y contarlas bien, digamos. Ya ese es un trabajo ciclopio, digamos. Entonces, entre todas esas nuevas variables de mercado, de industria, de cambios del periodismo, qué sé yo, digamos, hoy poder contar una buena historia y convencer a un medio X que esa es una buena historia, bueno, ahí está el trabajo, digamos, ahí sigue estando el trabajo, ahí sigue estando el trabajo que nosotros tenemos que estar preparados mentalmente, o sea, eso, viste, no es por eso, no está en el hecho simplemente de, ay, sí, qué lindo tema que tengo, lo voy a escribir con mis propias palabras, sino justamente ver qué foco le vas a dar, qué mirada, cómo lo vas a contar, con qué fuentes, o sea, ahí está, y ahí es donde, digamos, me parece que más profundidad tenemos que tener los que hacemos periodismo, bueno, en este caso gráfico, escrito, y seguir creyendo más que nunca en eso, ¿no? Si no creemos nosotros en eso, ¿quién va a creer? Y en esto te añado, si me permitís, no estar obsesionado con el público, que hay también, ¿no? Una cosa muy contemporánea de estar obsesionado con los clics y El con las clickbait. audiencias, con las audiencias de redes y qué sé yo. En esto, ¿a quién le va a importar lo que escribo? Que no se traduzca aún una búsqueda obsesionada por likes y porque, bueno, tener lectores así como sea, y porque eso fuerza muchísimo el trabajo, y a su vez es como que uno nunca sabe qué lector posible tiene, ¿viste? Es como que uno a veces está tan determinado últimamente por la potencia de las redes, que por supuesto, ¿no? Tienen un poder enorme, y para bien y para mal, digamos, ¿no? Pero digo, en el caso del periodismo, vos no sabés, vos haces el texto y ese texto después circula y se te escapa, digamos, los alcances posibles que pueda tener ese texto. Y más, digo por eso, si vos crees en que cada tanto podés hacer un buen texto y que ese texto pueda interpelar o alguna otra cosa distinta, más todavía, o sea, ¿no? O sea, no sabés, no sabés, no sabés,
Y si vos te obsesionás, es un desgaste de energía enorme, es un desgaste de energía enorme estar buscando a ver ahí posibles lectores digamos, vos ya tenés una energía ya muy grande para dedicarle a tu propio trabajo y que ese trabajo pueda estar bien hecho, pueda estar bien, mira, es un trabajo muy grande el de poder contar historias y poder hacerlo bien, ¿no? Entonces, digo, no sé, a mí me parece que a veces hay como una cosa enloquecedora, ¿no? En la Es búsqueda como, de es otro público, público, público. síntoma. Me parece que ese es otro síntoma también de querer ver el resultado de lo que uno hizo, de lo que uno produjo instantáneamente. Y como decís vos, a veces los textos tienen un recorrido que un poco se emancipa de uno y la devolución a esa producción, bueno, está en diferido, no está en directo, por así decirlo. Y me parece que también está en esto, ¿no? Muchas veces uno se preocupa primero por la publicación que por la escritura. Estamos Mm. como todo el tiempo poniendo algo que viene mucho después. Eh, Tal Siempre en cual. los talleres de escritura y demás se dice esto, si vas a escribir pensando en quién te va a publicar, ya perdiste, digamos, de alguna forma. Sí, tal cual. Y está esto, ¿no? O sea, a ver, me parece que todos y todas queremos que nos lean y que nos reconozcan, que nos legitimen en nuestros oficios y nuestros textos. Y por supuesto que los textos circulen y demás. Ahora, justamente, ¿no? O sea, porque escuchamos de un editor o una editora o de un dueño de un medio bueno, lo que importa hoy es, primero es el like o el retweet o el lector, ¿viste? Es como una cosa que es un pantano eso. Entonces creo que hay que desarrollar habilidades ahí, hay que desarrollar habilidades que no nos enseñan ni en la facultad ni en ningún universo, digamos, de aprendizaje periodístico, sino que uno lo va aprendiendo ahí, en los intersticios del oficio, ¿no? Entre lo que vos te vas formando como lector crítico de todo ese movimiento cotidiano, cómo vas seleccionando de todo eso, porque es imposible abarcarlo todo. Y también esto, uno no puede estar todo el tiempo en todos lados, digamos, ¿no? A veces hay una carrera también, ¿no? Disparatada con, digo, entonces, en ese caso, si a vos te interesa escribir y te interesa publicar textos que además, digamos, te representan, por supuesto, una realidad económica, que, digamos, crees en el poder de la palabra y de la escritura, bueno, vos no puedes estar en todos lados. Ya hay un tiempo ahí delimitado que te lleva un montón de horas y de trabajo como para estar pendiente, además de nada, del impacto, ¿no? Esa lógica del impacto y del efecto del impacto, bueno, ¿viste? Es como que, qué sé yo, ¿viste? Por ahí un gol de media cancha lo pegás sin que por ahí te des cuenta, sin buscarlo, ¿no? A mí me pasó, y creo, a ver, te puede pasar sin buscarlo. A mí me pasó con la historia de la ex hija de Checolás, que no De es que chocolate. yo la estuve buscando, ¿no? Previamente, como decís vos, ¿no? Ay, la voy a publicar calculadamente en tal. Yo venía hablando con ella 6 meses, 6, 7 meses, todas las semanas, hablando por teléfono una vez que empezamos a hablar, sin ninguna eh, premura en que eso iba a salir en tal lugar, en tal fecha. Digo, por eso, ¿no? Hay historias que son muy delicadas y que te van a llevar mucho tiempo, que no hay que precipitarlas ¿viste? Por buscar eso, a veces una publicidad y ahí tiene que ver con cómo vos te posicionás como narrador o narradora, como dice Alma Guillermo Pietro. Entonces, si a vos te importa la historia, te importa realmente contarla bien, y esas historias tienen sus tiempos, sus vaivenes, sus reveses, y vos tenés que estar muy atento a eso. Y si te dispersás esa atención en otras cosas, y bueno, después el texto va a ser pobre. Por supuesto que eso no garantiza nada, porque vos podés tener todo el reporteo y la información buenísima sobre algo y después está pésimamente escrito, ¿no? Y no le Sí, diste una sí, sí. estructura, no le diste una forma, más vale, eso no te garantiza nada. Pero digo, si encima
si encima de que no le vas a dedicar tiempo a la escritura, apurás el proceso de reporteo en una historia que es muy delicada, que requiere mucha atención, sentidos muy despiertos, que vos tenés que recreártelos, porque no es que uno en potencia tiene muchas cosas, pero también no tenés. Y digo, y a mí cuando se publicó la crónica en Anfibia y de pronto fue un boom, y abrió tantas cosas, y bueno, justo fue lo del 2x1, digamos, justo cayó el 2x1, inesperadamente, y esa marcha increíble, y la historia se publica en ese marco, digamos, y para mí fue un gol, digo, por eso, de media cancha, que quizás no se repita nunca, pero digo, no es que yo esté buscando ahora, ahí sí, la próxima historia, si para mí no tiene tanta trascendencia o la levantan tantos medios, entonces, viste, porque el camino de decepción es muy grande, si no. Y está bueno hacer hincapié en eso, porque en general se cuentan los casos de éxito, como suele decirse, y no todo lo que uno en el medio fracasa, sufre, padece. Justamente, como decíamos hace un rato, ¿no? La búsqueda de contactos y que ese contacto también responda, ¿no? Responda a lo que uno busca. Entonces está bueno también que hagas hincapié en eso. Me parece que es mucho más real, ¿no? Es mucho más real. Darle por eso digo de desmitificar, desidealizar, digamos, y que ese camino está mucho más lleno de contradicciones y de ambigüedades y de claros oscuros como es la condición humana, ¿no? Entonces creo que justamente asumirlo eso, porque también eso te da más voltaje, me parece a mí, a la hora de narrar digamos, no romantizar también a ciertos personajes, ¿no? No sé, yo acá tengo anécdotas para tirar para arriba, pero te voy a contar algunas así en confianza, digamos, no sé, por ejemplo, cuando me metí con el perfil de Ignacio Montoya Carlotto, en pleno tiempo de macrismo, y un par me dijeron, a sabiendas lo que posiblemente le estaba pasando a Ignacio, porque eran todas hipótesis que yo tenía, que intuía, ¿no? Y la intuición es muy importante a la hora de contar historias, ¿no? No es algo en sí mismo que te va a asegurar nada, pero la intuición es muy importante, el olfato, ¿no? Que le llaman como los viejos maestros del periodismo, ahora ese olfato, esa intuición, después hay que trabajarlo, no es que de pronto, ¿no? Como el talento, no es que, ay, sí, no, yo sé escribir y entonces, bueno, sí, pero a ver qué Sí, hacemos viste que con esto. normalmente se dice como que la inspiración a los artistas les baja y de repente sale Bohemian Rhapsody como la película, ¿no? Está en la campiña inglesa y de repente se sienta en el piano y sale, ¿no? De la mano de Freddie Mercury, como que está muy instalada esa idea y no es así, digamos. Bueno, son muchos mitos que, bueno, son lindos de creerlos porque, bueno, obviamente que uno dice, ah, qué lindo, pero después la realidad es absolutamente mucho más compleja. Bueno, entonces, cuando yo estaba como en la misión de armar un poco una idea de perfil sobre Ignacio Montoya Carlotto, que eso en principio es leer todo lo que ya se escribió sobre Ignacio, que vos citabas el libro ese que se hizo, no vamos a decir acá los nombres, que son periodistas reconocidos que hicieron un libro que, claro, se pone el tema en agenda y hay que sacar el libro enseguida y sale un libro apurado, mal investigado, pero bueno, con firmas rimbombantes, editado en ¿no? En la editorial más grande, y que él mismo tachaba ahí en ese libro, no solamente que se había puesto el nombre que él había decidido sacarse, sino también un montón de cosas que estaban mal, porque estaban mal investigadas, porque no habían tenido... Bueno, entonces, cuando yo empiezo a hablar con Ignacio y él me empieza a revelar un montón de cosas fuertes, fuertes, arduas, que ponían en cuestionamiento al interior de los organismos de derechos humanos, o sea, uno ahí ya empieza a tomar decisiones, o sea, o voy a fondo con esto y lo cuento, o me quedo acá en el molde, porque mi mundito, digamos, de representación simbólica, progre, no lo quiero poner en discusión, entonces, bueno, listo, sigo ahí, ¿entendés? Ahora, si vos querés, si la historia realmente te está llevando hacia un camino, yo creo ahí en lo que dicen los grandes maestros, las grandes maestras, que ahí no te tiene que importar nada, digamos, ¿no? Que te tiene que, digamos, ¿no? A lo que voy, te tiene que importar la historia, no lo que otros puedan pensar o puedan decidir y opinar, porque nunca vas realmente a hacer un texto no solamente personal, sino revelador
de lo que te está llevando esa historia, digamos, ¿no? Es que vos, acá en el caso de la no ficción, no inventamos, ¿no? Trabajamos sobre hechos y realidades que después interpretamos con nuestra mirada subjetiva, no hay objetividad, eso ya lo sabemos, pero siempre sobre bases reales, y bueno, no inventamos, no imaginamos, ¿no? O sea, entonces ahí en el medio, por supuesto yo, como siempre en textos de largo aliento, trabajas con muchas fuentes, que vas consultando, porque vos tenés dudas, y che, me parece, y la otra persona te va diciendo, bueno, el 95% de las opiniones eran, no hay que salir con este perfil porque se le va a hacer el juego a la derecha, porque las abuelas y lo sagrado de Estela de Carlotto, es decir, ¿no? Como medio que va a ser un ruido ahí, digamos, entonces, esto, o sea, yo podría haber frenado tranquilamente en un punto de la investigación y haber dicho, bueno, sí, la verdad que pues, políticamente, ¿no? O sea, lo entiendo y, digamos, una mirada era esa y otra mirada era, ¿por qué? O sea, no contar la complejidad de lo que le está pasando a este flaco, que es el nieto de Estela de Carlotto, pero a su vez es una persona con una existencia más allá de ser nieto de Estela de Carlotto y que su propia historia nos pone sobre la mesa un montón de interrogantes sobre las cuestiones que repetimos a veces como eslóganes, sobre la identidad, sobre esto, sobre lo otro. Y yo digo, ¿por qué voy a privar a un posible lector de esa historia? Digamos, porque yo me reprima en todo caso por mi mundito ideológico no ir a fondo. ¿Con quién tengo que quedar bien y con quién tengo que quedar mal? Si es la propia historia la que me está llevando a eso, no es que yo la estoy forzando para tener el dato, la primicia, el impacto o lo que fuera, ¿se entiende? Sí, no Entonces ahí, solo privar de la historia, pienso yo, sino también esto que decías, privar de la complejidad, porque entre lo políticamente correcto y lo progre, como decías vos recién, nos movemos entre esos eslóganes o esas consignas que de alguna forma también llevan a que intentemos estar de acuerdo porque si no viene la otra parte, la cultura de la cancelación, ¿no? Esta cosa del miedo constante a que nos silencien, a que no nos lean, a no poder entrar en diálogo, a no poder a que te conversar. aparten, a que te aparten de determinados mundos porque, bueno, eso que estás contando es problemático, entonces, bueno, vos no hiciste caso un poco a eso y digo, y por supuesto que a vos te interesa tu firma porque vos firma, o sea, yo firmo lo que hago y me hago responsable con eso, para bien o para mal, digamos, ¿no? Porque cuando vos firmás sabés que ese texto puede ser horrible y me ha pasado miles de veces, digamos, ¿no? Y que uno en el periodismo se equivoca todo el tiempo y fracasa más, es lo que decíamos antes, de lo que realmente, no sé, le puede ir bien. Pero me parece que hay algo en fondo ahí que es muy interesante y que eso tiene que ver con cómo uno se construye como narrador o como narradora, y en tanto ahí volvemos a la lectura, ¿no? Y volvemos, que la lectura no es solamente la lectura de libros, y bueno, en el caso de trabajar con la palabra, me parece que está un poco, ¿no? Como es media obvia esa relación, aunque increíblemente hay un montón de gente que escribe y que no lee, no sé cómo hace. Bueno, pero eso dejémoslo para otro lado, para otra cosa. Pero ahí Coan, ¿no? El texto no miente, digamos, ¿no? Pero más allá de eso, creo que está en cómo uno se construye como narrador y como narradora. Y ahí eso te lleva a la historia del mundo de la narración, de ficción y de no ficción, y de tanto esas mismas personas que vos admirás y que considerás como referentes también han pasado por cosas quizás el triple de complejas que has pasado vos y que siempre se la han jugado con su historia, digamos, ¿no? Como que no les ha importado mucho este mundo. Digo, me parece una reflexión importante en esto que decíamos antes, ¿no? De un mundo totalmente determinado hoy y abrumado, con mucho sentido de sentirse abrumado por el peso constante de las redes, y no solamente de las redes, sino de lo que se dice, lo que no se dice, el comentario, el no comentario, el salir a responder, el no salir a responder.
en estar atrapado un poco en todo ese mundo, ¿no? Que yo te decía antes, ¿no? Una cosa es hacer periodismo en redes sociales y pasarse todo el tiempo haciendo Twitter, contestando Twitter, qué sé yo. Puede ser muy divertido y de hecho yo lo uso mucho el Twitter para trabajar y veo otros periodistas que tuitean y qué sé yo. Pero otra cosa es hacer periodismo, digamos, ¿no? En sentido mucho más complejo y real, que en todo caso tomará las redes sociales como insumo o como plataforma posible de circulación y demás, ¿no? Pero bueno, en este caso, Sí. Un de la periodismo más narración, denso, ¿no? Porque denso simbólicamente, porque digo, si uno puede evaluar textos como más buenos, menos buenos, mejores, no es una apreciación meramente, por así decirlo, moral o de prejuicio, tiene que ver con qué densidad simbólica mueve ese texto. Lo mismo con la música, lo mismo con una película, digo, ni todo lo mainstream es malo, ni todo lo que tiene aspiraciones de intelectuales es bueno, sino que sí. ahí hay que construir cierta evaluación para comparar esos textos. Entonces, yo creo que se puede decir que algo es mejor porque es más complejo y es más denso. Pero bueno, construyamos esa evaluación, ¿no? Con parámetros y variables. Sí. Puede ser, puede ser. Yo no puedo decir, bajo ningún punto de vista, esto es mejor que lo otro, ni, ni porque crea que un texto es más largo y está más laburado que un texto que se escribió en menos tiempo y qué sé yo, no sé, a mí me da cosa, viste, como caer ahí como en una cosa de, bueno, esto tiene más calidad. En todo caso, sí, lo que me interesa es eh, esas narraciones que se meten, eh, digamos, en el caso, eh, digamos, del periodismo, eh, con un tema, ¿no? Estudiándolo, observándolo, eh, apropiándoselo, eh, con un carácter que tenga que ver con salirse de los lugares comunes o intentar al menos de las cosas obvias, supuestas, y que puedan derribar, viste, como es un universo de prejuicios imaginarios y representaciones en las cuales nos movemos. A mí me interesa mucho ese periodismo. No sé si... Bueno, ahí tenés una variable, ¿ves? Pienso, esa es una variable para evaluar textos. Digo, no, pero no por esto de ponerse uno, sino decir, bueno, ¿esto sale o no sale del lugar común? ¿Esto ya estuvo dicho? ¿Ya se dijo? ¿Ya se habló? ¿Esto está proponiendo algo distinto? En ese sentido lo decía más que nada. Sí, y ahí creo que hay el ejercicio de criterio que supone poder mirar un poco más allá, digamos, de lo que ya está en la superficie, ya es un montón de energía, de tiempo, un montón de predisposición y de apertura de cabeza, de sensibilidad, y ese es el periodismo que a mí más me nutre, digamos, ¿no? Por más que también mañana si tengo que hacer una nota de un día para el otro, y es laburo, lo voy a hacer, ¿se entiende? O sea, yo el oficio periodístico lo entiendo, digamos, sé los tiempos y más, pero digamos, no me quedo con eso solamente porque también me interesa construirme como narrador de otro tipo de textos y de trabajos y de historias, digamos, ¿no? Ponía el ejemplo de Lara San Juan, ¿no? Cubriéndolo todas las semanas para el cohete de la luna, yo me di cuenta que no sabía nada del submarino antes de cubrirlo, más allá de lo que ya se había dicho, escuchado, o sea, muy poco, muy poco. No me había interesado más que lo que ya se escuchaba. Después lo empecé a cubrir todas las semanas. Todas las semanas una nota diferente, de un aspecto distinto de las causas judiciales y yo. Y después me di cuenta que tenía una cantidad de material acumulada, que digo que si a mí no me importara quizás construirme como narrador de historias de eso, de más mediano o largo aliento, tranquilamente, digo, va al baúl y al papelera de reciclaje y no hago nada con eso, ¿se entiende? Y ahí me di cuenta que había una crónica, que, o sea, buscando crónicas de Lara San Juan no encontraba una crónica que cuente todo el panorama complejo de la trama de Lara San Juan, desde cómo se hundió hasta hoy con todas las causas judiciales, y bueno, dije acá, digamos, o me pongo a trabajar en una crónica o la dejo de lado, y me interesaba eso, y ahí entonces
propuse a Leila Guerriero, que es la editora de Gato Pardo, y ella obviamente me hizo un montón de preguntas, y yo como para, bueno, a ver, pero ¿cómo, dónde, cuándo? Las preguntas típicas del periodismo. Entonces, bueno, es esto lo que decía alguna vez también Capuchiski, creo, del doble taller que hablaba, ¿no? Que él cubría para una especie de telam polaco las noticias de, no sé si en África o en la guerra, y todos los días, o no sé, cada tanto tiempo, entregaba la noticia que tenía que entregar, ¿no? Por el trabajo de él. Entonces, bueno, la trato de hacer lo mejor posible, sé que no la voy a poder armar como quisiera, del todo bien, pero bueno, nada, la tengo que entregar. Y entonces se guardaba un montón de data o se quedaba más en el territorio, o sea, no iba una hora, sino que se quedaba tres y se terminaba hablando con más gente o observando o mirando. Y ahí está la construcción de narrador, de narradora, ¿se entiende? O sea, eso es como que o está o no está, o lo construís o no lo construís, ¿se entiende lo que digo? O sea, Sí, no puede estar como arte de magia. Y si se hubiera ido a su casa después de hacer, hay un montón de gente que no tiene ese deseo, esa construir, está perfecto, digamos, y ya hacerlo bien, hacer bien esa noticia es muy válido y es muy este, necesario también, viste, que el periodismo tenga buen periodismo de la crónica inmediata, urgente y lo que fuera. Ahora, después el tipo se empezó a dar cuenta que tenía que los personajes tienen más densidad, que el territorio tenía un lenguaje, y todo eso, entonces, bueno, fue diciendo, bueno, acá hay otra cosa, y acá que trasciende, ¿no? Esa noticia que yo escribo y que mando todas las semanas y se publica. Acá hay un posible libro, un posible crónica, un posible perfil futuro, y me parece que un poco en la narración, ¿no? En la búsqueda de narración más de mediano y largo aliento está eso, ¿no? Está justamente, bueno, a ver, este tema, y por ahí veo que se ha hablado mucho, pero no se ha contado como realmente, y la forma de contarlo es todo, porque no te da lo mismo contarlo de una manera o contarlo de otra, ¿no? Ni que hablar Rodolfo Walsh, ¿no? A ver, Operación Masacre, que es como uno de los hitos del periodismo narrativo, ¿no? ¿Cómo empieza Rodolfo Walsh la crónica? No dice, bueno, en tal lugar hubo una masacre, ¿no? De José León Suárez, sino que empieza contando a través de un personaje, ¿no? Y a través de un personaje en esa escena ya te pone el tema de los fusilamientos, y así hay para tirar para arriba, ¿no? O sea, es decir, no te da lo mismo contarlo de una manera o contarlo de otra, y ahí está el trabajo de la estructura, de la forma, de la escena, y ahí está el trabajo en definitiva de la escritura, ¿no? O sea, de todo lo que, como en la no ficción, uno se apropia de las herramientas más literarias, más de la ficción, que no es solamente los libros que uno ha leído, sino también esto, las películas, los documentales, las obras de teatro, no sé, desde escuchar música y pensar también las estructuras narrativas, digamos, uno como que absorbe como una esponja, esto que decía Juan Villoro, ¿no? De que la crónica o el periodismo narrativo es como, decía, la crónica es el ornitorrinco de la prosa, un poco como una esponja que absorbe, ¿no? Yo creo que como periodistas somos como esponjas que vamos absorbiendo, y hoy leemos por ahí 5 libros sobre el submarino de Lara San Juan para poder contar, o sea, y no le estamos diciendo al lector, che, mirá todo lo que leí, todo lo que vi, ¿no? O sea, el texto es el que habla, ¿no? El texto es el sí. que habla. En tanto vos dominás el lenguaje y dominás el tema, tenés que leer y hacer un archivo profundo, y el propio reporteo de hablar con la gente, que los personajes de tu propia trama te lleva muchísimo tiempo, que digo que nadie te lo va a pagar nunca eso. A ver, uno tiene que mentalizarte con eso, porque hay gente que a veces como que, bueno, y sí, pero a mí nunca me van a pagar por el trabajo que conlleva, y pero sabe lo que no, pero a nadie le van a pagar, digamos, en la historia del periodismo, el tiempo que lleva armar un buen texto. Nadie, más allá de que el trabajo está absolutamente precarizado y te pagan 2 mangos.
Más allá de eso, encima, si te metes en una empresa, de poder contar, de ir a fondo con una historia, y mentalizate que te la van a pagar menos, o sea, gracias que un poco te la van a publicar, digamos, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. eh, en ese sentido, donde hay que también desidealizar y sacarlo del plano de lo romántico, ¿no? O sea, porque uno en el camino tiene que fortalecerse, y qué mejor manera de fortalecerse que esto, que ver el trabajo de otros. Va a salir un poco de lo de uno, de lo personal, viste que a veces hay como un exceso de primera persona en el periodismo que a mí a veces me produce cosas, ¿no? Como me parece importa más uno como periodista que los otros. Y uno, el periodismo es contar a los demás, ¿no? Y a veces Sí, hay un exceso de recurso de la primera persona, que digo, hay textos que están buenísimos en primera persona, y el recurso está justificado y está como acorde al texto, a la escritura, y después hay un gran porcentaje de textos que yo he leído que decir, ¿qué me importa a mí que vos te pasó tal cosa, tal otra? Contame, viste, bueno, ni hablar del periodismo televisivo, ¿no? O sea, no, bueno, sí, sí, eso es como por los periodistas antonomasia esto que estás deportivos, diciendo. ponés una transmisión de fútbol y los periodistas deportivos, hay excepciones, por supuesto, y hay muy buenos periodistas deportivos, pero se la pasan hablando de sus vidas y con quién estuvieron anoche comiendo. ¿Qué me importa a mí? Dame conceptos sobre el partido que estoy mirando, comentame el partido, si después de eso, bueno, metés en el medio. Pero no, hay como una cosa ahí que se ha construido del periodista televisivo y todo su estrellazgo y su posición ahí que, bueno, que invisibiliza, ¿no? Y que se impone siempre sobre los demás. Entonces, en la escritura también trabajas mucho eso, ¿viste? No importás tanto vos, como dice Leila Guerriero, vos pasás a un lugar invisible, digamos, ¿no? No de protagonismo, sino lo que importa es lo que estás narrando a los demás, o sea, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser muy cuidadoso con eso también, me parece. Tal cual. Bueno, Juan, agradecerte mucho por este diálogo, un domingo a esta hora. Decirte de mi parte que bueno, nada, me ilusionaba mucho esta conversación y a quienes se quedaron en el vivo y escucharon, también agradecerles y decirles y decirte también a vos, Juan, que vos decías hace un rato, bueno, cómo iniciar un texto, ¿no? ¿Por dónde inicia? Viste que a veces cuando se lee uno dice, yo no hubiese empezado así, bueno, con muchos de tus textos me pasa que sí, bueno, no había otra forma, qué bien la forma en que encontró de iniciar estos textos y creo que por eso también hay un reconocimiento muy grande. El perfil de Ignacio Montoya me parece magistral y lo que hiciste también con Mariana, la hija de Checolás también, digo, no había otra forma de narrar eso, así que nada. Tenés mucho talento y por eso también me ilusionaba este diálogo, así que bueno, muchas gracias por tu tiempo y nada, supongo que ya nos reencontraremos en algún otro diálogo. Bueno, muchas gracias por los elogios y por este espacio de conversación que creo que es muy necesario, digamos, ¿no? Poder encontrarse con que los periodistas al menos salgamos de las vorágines y las órbitas en las cuales estamos y poder problematizar y poner en discusión y poner en reflexión lo que estamos haciendo, ¿no? Para mirarlo, para cuestionarlo, para no burocratizarse, para salirse un poco de la autocompasión o el mero elogio del mundillo de amigos o de conocidos en los cuales uno se mueve. Así que bueno, agradezco la posibilidad, la verdad la pasé muy bien y bueno, gracias al espacio de la revista Truman y a todos los que lo hacen, que la verdad está buenísimo. Sí, eso iba a decir también, gracias a Truman por convocarme a mí también para este diálogo. Bueno, nos vemos pronto, chao a todos, que tengan una buena semana.